¿se resolvería la discriminación que usted manifiesta con una unión civil? Pues sí. ¿No habría otros mecanismos de hacer prevalecer los derechos de estas personas? Los heterosexuales tienen el matrimonio civil. Las parejas homosexuales no tienen nada en este momento. O sea, ¿qué otra cosa puede haber más que darles los mismos derechos? A las finales es un matrimonio, pero porque si revisamos la ley, el concepto es matrimonio a las finales. Es que de eso se trata, ¿no? La única diferencia con el matrimonio civil es el nombre y que en la unión civil no se contempla la adopción de niños. Esas son las únicas dos diferencias. Es un matrimonio. ¿No? Para todo efecto un matrimonio práctico, civil. es exactamente igual que un matrimonio civil. Y justamente de eso se trata, de que haya igualdad de derechos, ¿no? Los peruanos nacemos con igualdad de derechos, vivimos en una democracia, pero basta que llegue ciertos peruanos a cierta edad se asuman como homosexuales y decidan vivir una vida acorde con lo que la naturaleza les ha dado, con su propia orientación sexual, en ese momento pierden ciertos derechos civiles. Uno de ellos es el acceso al matrimonio civil. ¿No? Entonces, se trata justamente de darles los mismos derechos que las parejas heterosexuales para que puedan vivir su vida tranquilamente, ¿no? Y nosotros creemos en la libertad, nosotros creemos en que en una democracia distintas personas con distintas ideologías, formas de pensar, religiones, orientaciones sexuales pueden vivir juntos en armonía. Entonces, de lo único que se trata esto es de darle los mismos derechos a esas personas. Acá no estamos imponiendo nuestras ideas sobre nadie, las iglesias van a poder seguir admitiendo en sus filas a quienes quieran, van a poder seguir hablando lo que deseen hablar sobre las parejas homosexuales, van a poder seguir refiriendo a ellas como lo deseen, van a poder casar o no casar a quien quieran. O sea, acá nadie se está imponiendo sobre nadie y por eso critico yo tanto el concepto que ha defendido el pastor de la teocracia. Una teocracia es un gobierno totalitario en donde la religión se impone a las personas, creyentes o no creyentes, de cualquier religión, en la ley. Y eso es algo inconstitucional y es algo antidemocrático. Pastor, sí. Bueno, o sea, yo creo que si somos creyentes de Dios es porque nos dejamos guiar por Dios. Y si nos dejamos guiar por Dios y esa es nuestra fe, entonces en eso estamos basados. Y muy al margen, si nosotros vemos de dónde nace el derecho, creo que nosotros también entendemos de cómo se forma el derecho. Y viene de costumbres. Y sabemos que la costumbre de las familias, de los hogares, siempre ha sido varón o mujer, y es más, está establecido también en lo que es, creo que en el Código Civil. Eso aplica a los heterosexuales. Ahora, nosotros, o usted decía que se de pronto no tiene los mismos derechos. Yo quisiera que usted me explique qué derechos es que a usted les va a favorecer de pronto esta norma si se aprueba, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que cree usted que les va a favorecer? O sea, son los mismos derechos que otorga un matrimonio civil, como lo dije. Solamente para el matrimonio, nada más. Bueno, es que este proyecto de ley habla únicamente sobre los derechos civiles similares al matrimonio. O sea, podemos ponernos a hablar en general sobre en qué están discriminados los homosexuales y podemos presentar más proyectos de ley al respecto, ¿no? O sea, no existe una ley antidiscriminación en el trabajo, por ejemplo, a nivel nacional. Existe en Miraflores y en uno que otro distrito más. Pero si hablamos de discriminación, ¿no? hay discriminación, por ejemplo, a la gente que vive en la sierra. Hay discriminación por el color, o sea... Por eso, pues, pero estamos acá hablando de un proyecto de ley que resuelve un problema, ¿no? Ajá. O sea, para resolver todos los problemas de discriminación del país necesitamos una serie de proyectos de ley. Cientos de proyectos. No solamente proyectos de ley, o sea, tiene que haber también activismo, voluntad de la sociedad civil. O sea, el Perú está lleno de problemas. Bueno, ¿no? siempre pero lo habrá, estamos hablando de uno de ellos nada más acá, entonces no nos desviemos del tema, ¿no? ¿Por qué no iniciar primero por resolver este problema de discriminación a las personas homosexuales y luego ya el siguiente paso, en este caso, la unión civil? ¿Por qué no prioridad de la unión civil? Si hablamos de discriminación contra las personas homosexuales, ¿por qué no empezar proponiendo un proyecto de ley que pretenda resolver este problema y luego ya hacer esta propuesta de unión civil? Bueno, comenzamos por lo más importante, ¿no? La ley de crímenes de odio, que se discutió hace poco en el Congreso y que pasó a medias. O sea, ¿de qué se trata la agenda de la comunidad LGBT, de la comunidad homosexual? Básicamente 4 cosas, ¿no? No quiero que me maten en las calles únicamente por ser gay o lesbiana. No quiero que me expulsen de mi trabajo únicamente por ser gay o lesbiana, que me expulsen de una tienda o de un establecimiento. Quiero poder servir a mi país en la policía y en las Fuerzas Armadas, eso felizmente está resuelto, ¿no? Y quiero que el Estado reconozca a mi pareja, que me reconozca como familia, ¿no?
Esos son los 4 puntos fundamentales. Esto resuelve uno de ellos, ¿no? Pero Entonces, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo que se te respete en el trabajo, que puedas tú de pronto, o cualquiera de pronto homosexual pueda estar en las fuerzas militares. Yo creo que nadie puede estar en contra y creo que nadie te va a botar de una tienda. Creo que a este siglo XXI en el que estamos ya no está ocurriendo. sucede todos los días. Ahora, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio porque se rompería un principio muy importante. Y esto va a dar pie, querramos o no, va a dar pie a que mañana más tarde se pida algo más. Como de pronto tener niños. Pero ¿cuál sería el problema con que se pida algo más? ¿En una democracia usted está en contra de que la sociedad civil pida cosas? Sí, pero creo que se debe pedir cosas correctas. Pero no cosas que uno vayan puede de pronto pedirlo contra lo que está de pronto yendo en contra de los principios y valores que es la familia. Eso es la opinión de usted. Ya. Estamos en una democracia. Y Por acá eso es que por lo mismo no todas estamos las personas debatiendo. piensan como usted. Y no todo- Acá no todo el mundo piensa de que esto va en contra de la familia ni que rompe ningún orden moral, perdón. Eso es una opinión muy particular de ciertas iglesias, ni siquiera de todas, ¿no? Pero Entonces, si hablamos de moral, yo creo que sí. pero ¿por qué está usted en contra de que las personas pidan derechos? O sea, yo no estoy en contra de derechos. Bueno, Por eso, pero derechos ¿cuál es de el la problema? discriminación, creo que sí, como yo le decía hace un momento, o sea, nadie tiene el derecho de discriminarle como es usted o como soy yo, ni la forma como he visto, como camino. O sea, creo que nadie tiene el derecho de discriminarnos, pero sí de pronto romper un principio muy importante, ¿no? Que es que se considera que el matrimonio está basado en un hombre y en una mujer. A eso yo voy. Pero- Otro tema, yo creo que no estoy aquí de pronto para contradecir los derechos que puedan pedir ustedes Solam- como ciudadanos. A ver, solamente por el hecho de que por varios siglos el matrimonio en los países occidentales haya sido considerado que es entre hombre y mujer, no justifica absolutamente nada. El mero pasaje del tiempo no justifica nada. Durante miles de años, bueno, no diría cientos de miles, pero durante miles de años, la esclavitud fue algo bien visto. La segregación racial fue algo bien visto. La discriminación a la mujer fue algo bien visto. Señor, la Biblia se ha utilizado en el pasado para justificar todo tipo de atrocidades. Se ha utilizado en el pasado para justificar la esclavitud. Se ha utilizado para justificar la inferioridad de la mujer. Se ha utilizado la Biblia para justificar la segregación de las razas, ¿no? O sea, ¿eso usted cree decir que la el Biblia mero está pasaje errada? del tiempo, la Biblia es un libro, Ya, o sea, de verdad, son 60 y tantos libros, cada uno, ¿no? Tiene 66 libros. Exacto, cada uno escrito Por hombres. un autor diferente por hombres y está sujeto al mismo error que cualquier otro libro, ¿no? Yo no soy cristiano, yo no creo en la revelación divina y Ya. muchas personas en este país tampoco lo creemos, por eso digo que no se nos debe imponer la Biblia a las personas O que sea, no creemos nadie que quiere la palabra de imponer, Dios. pero sí No. creo que nosotros debemos defender lo que es ciertas partes. Pero por eso, promocionenlo, defiéndanlo, salgan a hablar, hagan todo el proselitismo que quieran, pero no le impidan a las personas que quieren entrar en una unión civil o que quieren tener acceso a que el Estado lo reconozca como familia, Exacto. no se los impidan mediante la ley. Eso está mal, pastor. Usted no puede imponer las ideas de la Biblia a las otras personas mediante la ley, ni puede quitarle ni restringirle derechos a las personas basados en lo que piensa su particular secta religiosa. O sea, no, eso está mal. Entonces, y para terminar con la idea anterior, el mero pasaje del tiempo no justifica nada. Si no, pues no se habría abolido la esclavitud, la mujer seguiría siendo ciudadana de segunda clase. O sea, durante miles de años, el orden moral establecido era que la mujer se quedaba en la casa, ¿no? Y que el hombre era el que salía a trabajar y la mujer no podía opinar, tenía que quedarse callada, ¿no? Y no podía heredar, ¿no? Entonces, ese era el orden moral establecido. Y hubo un momento en que la humanidad se dio cuenta de que eso estaba mal y lo cambió. Del mismo modo, en este momento nos estamos dando cuenta, finalmente, después de tantos años, ¿no? De que está mal discriminar y oprimir a la comunidad homosexual. Y estamos cambiando las cosas. Entonces, el orden moral establecido no es necesariamente lo moralmente correcto. Y eso la historia lo ha comprobado incontables veces, ¿no? Y como le digo, la Biblia se ha usado para justificar toda clase de atrocidades a lo largo de la historia. Entonces, En todo caso, lo que usted me está diciendo es que la Biblia está equivocada y que No en está todo. errada y que de pronto entonces dejar este libro que está equivocado y hacer lo que a nosotros nos conviene. Por esa razón y por eso que a causa de lo que hacemos, lo que nosotros creemos que hacemos, y es allí cuando de pronto vienen cosas, de pronto, como dice la Escritura, juicios sobre nosotros. ¿No? Porque de pronto ahora yo puedo luchar por algo que sí, me parece bien,
Pero entonces, ¿dónde están los principios que Dios estableció? Pero usted me dirá, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, no creo en nadie. Está creyendo en usted mismo, está creyendo en lo que usted considera. Pero hay cientos de personas que creen en lo que está establecido por Dios. Por eso, y esos cientos de personas tienen derecho a vivir su vida como la desean. Como y la los desean. otros cientos, miles, diría yo, de personas que no creen en que la Biblia es la palabra de Dios o que creen que la Biblia en efecto es un libro con muchos aciertos, por cierto, pero también con muchos errores. Esas personas tienen derecho también de vivir independientemente de lo que diga la Biblia. Yo le puedo hacer esta pregunta, no sé si tuvo tiempo para leerlo. La he leído prácticamente de principio a fin, así es. ¿No? Entonces, la Biblia es un libro, ¿no? Algunos son historias verídicas, ¿no? Y hay otras documentadas, hay otras que son mitología ancestral, hay otras que son mitología copiada de otras culturas, hay otros que son simplemente poemas, otros que son cartas. Es decir, la Biblia no se puede tomar de principio a fin como algo literal, porque si no entonces también tendríamos que prohibir una serie de cosas que están prohibidas en la Biblia, ¿no? O sea, Claro, como el sodomismo, por ejemplo. o sea, imagínese si es que agarramos el Levítico y nos ponemos a ver, esta parte del sexo entre hombres, ¿qué más está prohibido? Tenemos que prohibir también que las mujeres, o sea, tenemos que asegurarnos que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio, ¿no? Y si no llegaran vírgenes al matrimonio habría que salir a apedrearlas. En el Levítico también dice, ¿no? De que si un niño se emborracha y no le hace caso a sus padres, entonces su padre tiene que arrojar la primera piedra, ¿no? Y lapidar a su hijo, ¿no? O sea, la Biblia incentiva a que los padres le echen piedras a sus propios hijos si se emborracha. Eso es lo que dice en el Levítico. Yo creo que obviamente no vamos a hacer lo que dice ahí, para un pueblo, ¿no? Finalmente, pero yo ¿para creo... qué pueblo eso es correcto? O sea, eso no es correcto ni hace 4000 años ni ahora. Eso no ha sido correcto jamás. Entonces, uno no puede utilizar la Biblia, que es un libro, ¿no? Escrito hace miles de años, para establecer leyes en el siglo XXI. O sea, la Biblia puede servir como guía moral para las personas que creen, ¿ok? Pero no puede servir como, o sea, no puede reemplazarse Como la principios de Constitución con la vida, no se Biblia. puede. No, por supuesto que sí, pero no se puede imponer mediante la ley. La ley, ¿ok? Se tiene que basar en el derecho de las personas, en la experiencia humana, en la evidencia, en la lógica, en el sentido común, en la razón. No puede basarse únicamente en doctrinas religiosas. Es que Si la ley no, no tiene que nos basarse en convertiríamos en una doctrina teocracia. religiosa. Yo creo que la Biblia no es una religión, más bien deben ser los principios establecidos para cómo nosotros las personas debemos vivir. Para y vivir aquellos de que una mejor. creen. Exacto. Pero ¿y qué pasa con los que no creen? Pero ¿Qué pasa todos con los que deberían- pertenecen a otra religión? En este país también hay Que la idea no es musulmanes. pertenecer a una religión, la idea es obedecer a Dios, creo que es el principio más ¿Y ¿Correcto? qué pasa con las más personas correcto. que no creen en Dios? ¿Qué pasa con los musulmanes que no usan la Biblia? ¿Qué pasa con los judíos? ¿No? ¿Qué pasa con los budistas? En este país hay de todo. Usted quiere imponerle a los musulmanes que viven en Tacna, ¿no? Que utilicen la Biblia. Cómo Dios quiere que debemos caminar. Nada más, nadie quiere imponer. El hecho que Dios diga que debemos caminar ordenadamente, tampoco el hombre está obligado a hacerlo, porque nos dejaba libertad de hacer las cosas. Usted es libre de hacer las cosas, soy libre de hacerlas, pero sí considero que hay cosas que podamos nosotros aprobar que mañana más tarde nos pueden traer consecuencias. Eso es el tema. Y si las podemos evitar, hay que evitarlas, pero si no, al fin y al cabo, con la presión Correcto. y todas las cosas va a llegar a Pero para suceder. eso está la discusión en democracia. O sea, este proyecto de ley para ver si es que conviene o no y qué cosa va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, nos sentamos y lo conversamos y lo discutimos basados en el sentido común, en la lógica, en la experiencia humana, en los derechos de las personas, pero no podemos decidir si pasa o no pasa una ley según lo que un Dios u otro Dios dice. Pausa comercial, regresamos en contacto.